en 678 Domingo. El buen estado de salud de Cristina y la mala intención de los mismos de siempre. Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. Ya desde Olivos agradecemos a todas las personas, ciudadanos, militantes y personalidades por las muestras de afecto y preocupación. Clarín. La presidenta fue operada por un cáncer que no tuvo. Perfil. Operación tiroides. Twitter de Sergio Ranieri. Los que creen que alguien puede extirparse un órgano para hacer política, se extirparían un órgano para hacer política. El doctor Wiener también se sumó a las sospechas. Doctor Wiener, teniendo en cuenta además que usted es médico, queríamos preguntarle qué opinión tiene y cómo tomó este giro en el diagnóstico de la presidenta y qué le parece. Bueno, la verdad que nos sorprende enormemente, ¿no? Alimenta siempre esa base de no creer que hay en la sociedad argentina, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto, porque puede surgir una situación tan dispar, con un diagnóstico primero positivo y después un diagnóstico negativo. La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Las bajas en la agrupación Plataforma 2012. Tengo entendido que vos sos parte de esa disidencia, quería que nos expliques por qué, qué es lo que pasó. Yo estoy 100% de acuerdo con el contenido de la plataforma. Yo no me fui por beatrizarlo, me fui por una forma de manejar el documento y la posible formación del grupo. Porque indudablemente la gente que había firmado, que le había pedido yo, cuando salió en La Nación el grupo de Beatriz Arlo, todos me llamaron diciendo, ¿pero qué es esto? Con la foto de ella. La Nación. Intelectuales ponen en marcha un frente alternativo a carta abierta. Quien aparece en la foto de la nota es Beatriz Sarlo. Entonces es así, digamos, con la firma de Beatriz, indudablemente La Nación lo iba a tomar como un documento propio, digamos, lo iba a seguir como un documento propio, y no era la idea. Debate sobre la rigurosidad periodística. Tenemos el diálogo, las últimas palabras entre el piloto y el copiloto de la tragedia aérea de Barajas. Un diálogo obtenido a partir de la primera desgrabación de la caja negra. Cuando estaban en la carrera de despegue, el copiloto alertó. El izquierdo, se refería al motor izquierdo. El piloto al mando del avión le dijo, ok, lo tengo. El mundo de España. Difundida por una televisión argentina. La conversación entre pilotos de Spanair es un montaje. El periodista dio como verás lo que realmente era una reconstrucción. Dijo que se había obtenido a partir de la primera desgrabación de la caja negra. Fomento ha anunciado que pedirá a la Fiscalía que estudie si hay delito. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de atendibles noticias. 1. Datos de la CEPAL. La CEPAL reconoce que mejoraron todos los indicadores de la Argentina. En el trabajo del organismo se destaca el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo y la disminución de la deuda externa como porcentaje del Producto Bruto Interno. También la caída de la pobreza y la indigencia. 2. Empleos industriales.
Desde 2003 se crearon 1.300.000 empleos industriales. El Ministerio de Industria informó hoy que entre 2003 y 2011 se crearon 1.300.000 empleos en la industria argentina y se espera que de aquí a 2020 se generen 1.500.000 de puestos de trabajo adicionales en el sector. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende. La suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, qué suerte igual te vi bailando, me cayó la ficha de quién sos, claro que salpica este charco barro, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién sos. Empieza 678, el programa que en el medio de las operetas hace hoyo en uno. 6, 7, 8. Qué suerte que te vi yo tantas ganas de amarte, suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, sí. Muy buenas noches, bienvenidos a 678 en esta versión de domingo. Aquí estamos, vamos a ver si llevamos fichas para que a quien le parezca y tenga ánimo les caigan las fichas. Amigos, colegas, bienvenidos, muchas gracias por estar acá un día feriado prácticamente para el resto de la población. Hoy tenemos a dos invitados que son el señor Jorge Dorio. Dorio, bienvenido. Jorge es periodista, escritor, actor, aunque no lo crean, yo no lo sabía. No, algunas cosas son en contra de la voluntad propia, ¿no? Lo de actor es una desgracia que le puede pasar a cualquier arte, digo esto, que pero no, ocasionalmente actúe. No. Mi padre se dedica al teatro. Con su biela. Sí, bueno, su biela dirigía la película, yo pasaba por ahí, es otra cosa, ¿no? No lo tengan en cuenta. He hecho cosas peores, es cierto, pero no en contra de ninguna de las artes. El tacho actor. Actor, sí. El tacho actor, de juego con el periodista, escritor. Sí, todo eso sí. Que comenzó en el año 84 junto con Martín Caparrós. Comencé un poco antes, tengo algunos años más. Comencé en el 84 en la radiofonía argentina, cuando terminó la dictadura, en Radio Belgrado, que se llamaba así. Pusieron bombas también, hicieron varias cosas los mismos muchachos que andan dando vueltas aún por ahí. Y el primer año nos ganamos un premio mundial, así que creímos que éramos buenos, ¿no? Algunos nos dimos Era muy cuenta bueno el tiempo. programa, yo lo escuchaba. Era interesante, sí. Éramos jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes, sí, estaba muy bueno. Y ahora, el 12 de enero, vuelve. Sí, señor. Lo retoma a Dolina, lo contrata nuevamente a Dolina. En realidad Dolina sí es quien me lleva nuevamente a su lado. Debía estar sufriendo poco. Vamos a empezar por Radio del Plata a partir del 12 de enero, desde Mar del Plata, en el 1030 AM. Con La Venganza Será Terrible. Con La Venganza Será Terrible junto a Patricio Barton. Nos parece bárbaro a todos. Sí, nosotros también. Va a estar buenísimo. Sí, bueno, muchas gracias por estar acá. Por favor, y por este lado tenemos a Darío Steinreiber, que es filósofo. Ha sido docente en toda la primaria, secundaria, terciario, universitario, docente de posgrado, es profesor en el Seminario Rabínico Latinoamericano, en el Colegio Tarbut, ahí dirige el Centro de Investigaciones. Bueno, haces un montón de cosas. Es profesor en Flaxo. Pero lo que más nos gusta a nosotros, a mí, es que estás en encuentro con un programa que es lindísimo, que se llama Mentira la Verdad. Tal cual. De explicar un poquito para quienes... Un programa de filosofía que intenta hacer de la filosofía algo que intervenga
en situaciones cotidianas. El subtítulo del programa es Filosofía a martillazos. No son clases de filosofía, sino intervenciones filosóficas en situaciones de la vida diaria. Está muy bien. Y el Servicio Público de Comunicación del Japón Tal cual. Tal cual. Le ha dado un premio, el Japan Prize, como mejor programa en la cuestión cultural, educacional. No, la verdad que ha sido increíble haber ganado el Japan Prize, el canal Encuentro, bueno, la productora Mulata Films, que es la que armó todo este programa. Es un premio que ningún país latinoamericano en los últimos años había podido ganar, y que es un premio donde lo que se premia justamente es la calidad de la televisión educativa. Y nuestro programa triunfó entre 500 programas de todo el mundo, para lo que es una edad que va de los 12 a los 18 años. O sea, se le reconoció al programa que para esa edad puede fomentar un tipo de difusión filosófica interesante. Lo raro, lo extraño es que nuestro programa es a martillazos, o sea, que realmente nos sorprendió, digamos, que haya sido premiado, ¿no? Porque no es cómodo lo que hacemos. Es un ciclo que hacía Nietzsche antes ese, ¿no? Es un ciclo que hacía un tal Nietzsche que encontramos por ahí alguna mención, pero bueno, el programa es nietzscheano, ¿no? Claramente nietzscheano por todos lados. Bueno, te felicitamos. No, gracias. De verdad es un orgullo. Vamos a empezar este programa con el buen estado de salud de Cristina y la mala intención de siempre. Esto tiene que ver con, bueno, nos sabrán en las últimas horas lo que está pasando, sobre que no era un carcinoma y todo esto, ahora lo vamos a ver. Y la Unidad Médica Presidencial hace pocos minutos calificó y sacó un comunicado en Telam y calificó de malintencionadas a las versiones de Clarín al respecto de esto, del diario Clarín, pero ahora lo vemos y después lo comentamos. El buen estado de salud de la presidenta. Todos felices menos los mismos de siempre. El estudio histopatológico definitivo descartó la presencia de células cancerígenas, modificando el diagnóstico inicial de la punción. Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. Ya desde Olivos agradecemos a todas las personas, ciudadanos, militantes y personalidades por las muestras de afecto y preocupación. Así es, por suerte nos enteramos de la gran noticia. Tras la operación a la presidenta, los análisis sobre los nódulos extirpados descartaron la presencia de células cancerígenas. Pero hay algunos que al servicio de Mañeto cayeron en malintencionadas especulaciones y otros que parecieran estar fastidiosos porque finalmente no se detectó cáncer en la presidenta. Increíble, ¿no? Bah, en realidad no. Twitter de Jorge Rial. ¿Me parece a mí o hay gente que está enojada porque Cristina Fernández de Kirchner no tiene cáncer? La locura no tiene fin. Clarín. La presidenta fue operada por un cáncer que no tuvo. Twitter de Manuel Olea. A TN no le sale una. El periodista pregunta, ¿qué pasa que cambió el diagnóstico? Y el cirujano responde, es habitual, puede pasar. Vamos a hablar con el doctor Marcos Zavalovich. Doctor, queremos preguntarle si a usted le sorprendió este cambio en el diagnóstico. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción, pero que el diagnóstico final siempre lo da el patólogo después de la cirugía. ¿Puede ser, doctor, que tratándose de la figura de la presidenta se haya exagerado el diagnóstico? No creo que se haya exagerado el diagnóstico. Y si el diagnóstico hubiera sido el correcto desde un primer momento, ¿se podría haber evitado la intervención quirúrgica? Bueno, yo creo que el diagnóstico para la persona que hizo la punción era ese, por eso se llama falso positivo. Es decir, se actuó en función del diagnóstico. No podemos hablar de un diagnóstico incorrecto a la luz de lo que sabemos. El informe fue carcinoma papilar, lo que ocurre que justo tuvo esa situación de que entró en ese bajo porcentaje de casos en que no corresponde al carcinoma papilar finalmente. Esta tapa de Mañeto intenta crear un manto de sospecha, y casualmente quien coincidió con esta aberrante línea editorial es la flamante incorporación de Clarín. Sí, señor, La Nata, quien desde la sucursal de Clarín, Perfil, escribió una nota sobre lo que él considera el diccionario del relato K. Perfil, por Jorge La Nata, la realidad y su traducción mediática.
el nuevo diccionario para entender el relato. Andrea del Boca, coloquial. Se utiliza como metáfora de quien, en un entierro, lloraba más que la viuda del difunto. Ejemplo, lloraba como Andrea del Boca. Él, Néstor. Cáncer, adenoma folicular. Y ya que hablamos de Clarín y de Perfil, el diario de Fontevecchia coincide con La Nata y con Clarín en intentar instalar esta bajeza. Perfil, operación tiroides. Bueno, hasta aquí vimos que Clarín y Perfil van en la misma línea. Qué raro, ¿no? Algunos dirigentes de la OPO siguen también la misma línea que estos medios. Twitter de Margarita Stolbizer. No se puede hacer diagnóstico y comunicación oficial de cáncer y después decir que no era. ¿Nos están cargando? Muy poca seriedad. Twitter de Humberto Tumini, diputado del FAP, en respuesta a Stolbizer. Ojalá solo nos hayan estado cargando. Me tinca más a que nos mintieron con intencionalidad política, Marga. Abrazo. La presidenta parece que tuvo la suerte de estar entre el 2%. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción. ¿Puede ser, doctor, que tratándose de la figura de la presidenta se haya exagerado el diagnóstico? No creo que se haya exagerado el diagnóstico. Página 12. Dijo Marta Varela, legisladora porteña del PRO. Puede ser error de diagnóstico o afán de acrecentar la imagen de fortaleza que les gusta tanto. Cualquiera de las dos posibilidades, chantas. Suicidios que no son suicidios, accidentes domésticos que son emociones violentas, que son asesinatos, intendentes con trastornos psíquicos, cáncer que no lo es. El modelo se basa en el engaño. Twitter de Sergio Ranieri. Los que creen que alguien puede extirparse un órgano para hacer política, se extirparían un órgano para hacer política. Dijo Diego Kravetz, ex legislador porteño. No entiendo a los que putean porque CFK no tiene cáncer. Si la noticia es distinta a la original, mucho mejor, por suerte. Hagan política con otra cosa. Entrevistado en la principal radio del Grupo Clarín, Wiener, quien además de ex gobernador y ex candidato a presidente es médico, también recurrió a esta moda de la bajeza. Doctor Wiener, teniendo en cuenta además que usted es médico, queríamos preguntarle qué opinión tiene y cómo tomó este giro en el diagnóstico de la presidenta y qué le parece. Bueno, la verdad que nos sorprende enormemente, ¿no? Alimenta siempre esa base de no creer que hay en la sociedad argentina, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto, porque puede surgir una situación tan dispar, con un diagnóstico primero positivo y después un diagnóstico negativo. La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? La que estuvo acertada como todos los domingos fue Susana Biau, quien pudo adentrarse en el meollo de tan oscuro asunto para contar lo que nadie se atreve. La vinculación entre la operación de la presidenta y el partido de fútbol que jugaron Scioli y Macri el jueves pasado. Clarín, solo dudas sobre la salud presidencial. ¿Por qué esta historia del cáncer que no fue da derecho a preguntarse en el mejor de los casos? ¿Cuál de todas las versiones de lo que ya empieza a ser una comedia de enredos hay que creer? En el peor, permite conjeturar que se haya manipulado la información para salir al cruce de vaya a saber qué tipo de sospechas nacidas de un partido de futsal. Permite conjeturar que se haya manipulado la información para salir al cruce de vaya a saber qué tipo de sospechas nacidas de un partido de futsal. Obsesionada con el fútbol y los indescifrables acertijos, recordemos el acertado vaticinio que tuvo la periodista de Clarín el año pasado. La periodista Susana Biau en el diario Clarín, en la página 20, en su editorial político, explica que el gobierno estaba resolviendo cómo ayudar a River para evitar que descendiera, encabezado por la presidenta. No lo entiendo. Clarín del año pasado, por Susana Biau. El kirchnerismo está seguro de que si el equipo de JJ López desciende a la B, una nube de mal humor envolverá a una amplia franja de la población, y el malestar nunca es un buen aliado de los oficialismos en campaña electoral.
Alertada del peligro, Cristina Fernández habría comenzado a buscar una fórmula que saque a los millonarios de la calle de la amargura. Explica que el gobierno estaba resolviendo cómo ayudar a River para evitar que descendiera, encabezado por la presidenta. No lo entiendo. Para finalizar, en la edición de hoy de Clarín le salió el tiro por la culata. Mientras que Ricardo Roa, a quien no se le conoce pergaminos en el ámbito médico, en la página 3 planteaba que no habría que haberla operado. El diario en la página 8 desmentía al mismísimo Roa con la opinión de profesionales de la salud. Clarín, por Ricardo Roa. Deberá vivir sin la glándula tiroides que quizá podría haber conservado. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Para decirlo en pocas palabras, si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Clarín. Los especialistas aseguran que igual no se pudo haber evitado la operación. Fabián Pitoya, endocrinólogo del Hospital de Clínicas de la UBA, consideró que la operación no podía haberse evitado. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Fabián Pitoya, endocrinólogo del Hospital de Clínicas de la UBA, consideró que la operación no podía haberse evitado. Faure agregó que ese tratamiento está indicado en todos los consensos médicos de las sociedades médicas del mundo. Ante la sospecha de cáncer hay que extirpar la glándula. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Ante la sospecha de cáncer hay que extirpar la glándula. Muy bien, yo les quiero leer una parte del comunicado de la Unidad Médica Presidencial que dice así: ante las malintencionadas publicaciones del diario Clarín del día domingo en sus páginas 3 y 4, poniendo en duda el contenido de los estudios histopatológicos del Centro de Diagnóstico Maipú, la Unidad Médica Presidencial se ve en la obligación de dar a conocer el diagnóstico consignado el 22 de diciembre de 2011 pasado, tal cual fuera oportunamente comunicado 5 días más tarde en Casa de Gobierno y que derivó en la intervención quirúrgica de la jefa de Estado. En tal sentido, se acompaña el facsímil del centro, en el cual se destaca el siguiente párrafo del informe: diagnóstico tiroides, lóbulo derecho sector. Bueno, hay una serie de la muestra 1, citología compatible con carcinoma. Más allá de las cuestiones científicas y médicas que creo que ya están aclaradas, habría que decir, no apareció el diario La Nación, creo que hoy tuvo una buena cobertura del caso, está muy bien explicado, con gente de todo tipo de centros médicos y médicos muy serios. Pero yo pensaba, en esto del relato, digamos, acá no importa, ya está, no importa. ¿Qué pasa con el relato? Esto, como dice Renata, el diccionario para entender el relato. ¿Qué te parece? Y ahí, digamos, me parece que claramente hay una intención de poner algo. Hay algunos que al servicio de Mañeto cayeron en malintencionadas especulaciones y otros que parecieran estar fastidiosos porque finalmente no se detectó cáncer en la presidenta. Increíble, ¿no? En realidad no. Twitter de Jorge Rial. ¿Me parece a mí o hay gente que está enojada porque Cristina Fernández de Kirchner no tiene cáncer? La locura no tiene fin. Clarín. La presidenta fue operada por un cáncer que no tuvo. Twitter de Manuel Olea. A TN no le sale una. El periodista pregunta: ¿qué pasa que cambió el diagnóstico? Y el cirujano responde: es habitual, puede pasar. Vamos a hablar con el doctor Marcos Savalovich. Doctor, queremos preguntarle si a usted le sorprendió este cambio en el diagnóstico. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción, pero que el diagnóstico final siempre lo da el patólogo después de la cirugía. ¿Puede ser, doctor, que tratándose de la figura de la presidenta se haya exagerado el diagnóstico? No creo que se haya exagerado el diagnóstico. Y si el diagnóstico hubiera sido el correcto desde un primer momento, ¿se podría haber evitado la intervención quirúrgica? Bueno, yo creo que el diagnóstico para la persona que hizo la punción era ese, por eso se llama falso positivo. Es decir, se actuó en función del diagnóstico. No podemos hablar de un diagnóstico incorrecto a la luz de lo que sabemos. El informe fue carcinoma papilar, lo que ocurre que justo tuvo esa situación de que entró en ese bajo porcentaje de casos en que no corresponde al carcinoma papilar finalmente.
Esta tapa de Mañeto intenta crear un manto de sospecha, y casualmente quien coincidió con esta aberrante línea editorial es la flamante incorporación de Clarín. Sí, señor, La Nata, quien desde la sucursal de Clarín, Perfil, escribió una nota sobre lo que él considera el diccionario del relato K. Perfil, por Jorge La Nata, la realidad y su traducción mediática. El nuevo diccionario para entender el relato. Andrea del Boca, coloquial. Se utiliza como metáfora de quien, en un entierro, lloraba más que la viuda del difunto. Ejemplo, lloraba como Andrea del Boca. Él, Néstor. Cáncer, adenoma folicular. Y ya que hablamos de Clarín y de Perfil, el diario de Fontevecchia coincide con La Nata y con Clarín en intentar instalar esta bajeza. Perfil, Operación Tiroides. Bueno, hasta aquí vimos que Clarín y Perfil van en la misma línea. Qué raro, ¿no? Algunos dirigentes de la OPO siguen también la misma línea que estos medios. Twitter de Margarita Stolbizer. No se puede hacer diagnóstico y comunicación oficial de cáncer y después decir que no era. ¿Nos están cargando? Muy poca seriedad. Twitter de Humberto Tumini, diputado del FAP, en respuesta a Stolbizer. Ojalá solo nos hayan estado cargando. Me tinca más a que nos mintieron con intencionalidad política, Marga. Abrazo. La presidenta parece que tuvo la suerte de estar entre el 2%. Sabemos que en un porcentaje pequeño de casos puede existir lo que se llama falsos positivos en el resultado de la punción. ¿Puede ser, doctor, que tratándose de la figura de la presidenta se haya exagerado el diagnóstico? No creo que se haya exagerado el diagnóstico. Página 12. Dijo Marta Varela, legisladora porteña del PRO. Puede ser error de diagnóstico o afán de acrecentar la imagen de fortaleza que les gusta tanto. Cualquiera de las dos posibilidades, chantas. Suicidios que no son suicidios, accidentes domésticos que son emociones violentas, que son asesinatos, intendentes con trastornos psíquicos, cáncer que no lo es. El modelo se basa en el engaño. Twitter de Sergio Ranieri. Los que creen que alguien puede extirparse un órgano para hacer política, se extirparían un órgano para hacer política. Dijo Diego Kravetz, ex legislador porteño. No entiendo a los que putean porque CFK no tiene cáncer. Si la noticia es distinta a la original, mucho mejor, por suerte. Hagan política con otra cosa. Entrevistado en la principal radio del grupo Clarín, Wiener, quien además de ex gobernador y ex candidato a presidente es médico, también recurrió a esta moda de la bajeza. Doctor Wiener, teniendo en cuenta además que usted es médico, queríamos preguntarle qué opinión tiene y cómo tomó este giro en el diagnóstico de la presidenta y qué le parece. Bueno, la verdad que nos sorprende enormemente, ¿no? Alimenta siempre esa base de no creer que hay en la sociedad argentina, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto, porque puede surgir una situación tan dispar, con un diagnóstico primero positivo y después un diagnóstico negativo. La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? La verdad que se genera todo esto un marco de sospecha que verdaderamente nos preocupa, ¿no? La que estuvo acertada como todos los domingos fue Susana Biau, quien pudo adentrarse en el meollo de tan oscuro asunto para contar lo que nadie se atreve. La vinculación entre la operación de la presidenta y el partido de fútbol que jugaron Scioli y Macri el jueves pasado. Clarín, solo dudas sobre la salud presidencial. ¿Por qué esta historia del cáncer que no fue da derecho a preguntarse en el mejor de los casos? ¿Cuál de todas las versiones de lo que ya empieza a ser una comedia de enredos hay que creer? En el peor, permite conjeturar que se haya manipulado la información para salir al cruce de vaya a saber qué tipo de sospechas nacidas de un partido de futsal. Permite conjeturar que se haya manipulado la información para salir al cruce de vaya a saber qué tipo de sospechas nacidas de un partido de futsal. Obsesionada con el fútbol y los indescifrables acertijos, recordemos el acertado vaticinio que tuvo la periodista de Clarín el año pasado.
La periodista Susana Biago en el diario Clarín, en la página 20, en su editorial político, explica que el gobierno estaba resolviendo cómo ayudar a River para evitar que descendiera, encabezado por la presidenta. No lo entiendo. Clarín del año pasado, por Susana Biago. El kirchnerismo está seguro de que si el equipo de JJ López desciende a la B, una nube de mal humor envolverá a una amplia franja de la población, y el malestar nunca es un buen aliado de los oficialismos en campaña electoral. Alertada del peligro, Cristina Fernández habría comenzado a buscar una fórmula que saque a los millonarios de la calle de la amargura. Explica que el gobierno estaba resolviendo cómo ayudar a River para evitar que descendiera, encabezado por la presidenta. No lo entiendo. Para finalizar, en la edición de hoy de Clarín le salió el tiro por la culata. Mientras que Ricardo Roa, a quien no se le conoce pergaminos en el ámbito médico, en la página 3 planteaba que no habría que haberla operado. El diario en la página 8 desmentía al mismísimo Roa con la opinión de profesionales de la salud. Clarín, por Ricardo Roa. Deberá vivir sin la glándula tiroides que quizá podría haber conservado. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Para decirlo en pocas palabras, si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Clarín. Los especialistas aseguran que igual no se pudo haber evitado la operación. Fabián Pitoya, endocrinólogo del Hospital de Clínicas de la UBA, consideró que la operación no podía haberse evitado. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Fabián Pitoya, endocrinólogo del Hospital de Clínicas de la UBA, consideró que la operación no podía haberse evitado. Faure agregó que ese tratamiento está indicado en todos los consensos médicos de las sociedades médicas del mundo. Ante la sospecha de cáncer hay que extirpar la glándula. Sufrió probablemente una mutilación innecesaria. Si es negativo un adenoma, no hay bisturí. Ante la sospecha de cáncer hay que extirpar la glándula. Muy bien, yo les quiero leer una parte del comunicado de la Unidad Médica Presidencial que dice así: ante las malintencionadas publicaciones del diario Clarín del día domingo en sus páginas 3 y 4, poniendo en duda el contenido de los estudios histopatológicos del Centro de Diagnóstico Maipú, la Unidad Médica Presidencial se ve en la obligación de dar a conocer el diagnóstico consignado el 22 de diciembre de 2011 pasado, tal cual fuera oportunamente comunicado 5 días más tarde en Casa de Gobierno y que derivó en la intervención quirúrgica de la jefa de Estado. En tal sentido, se acompaña el facsímil del centro, en el cual se destaca el siguiente párrafo del informe: diagnóstico tiroides, lóbulo derecho sector. Bueno, hay una serie de la muestra 1, citología compatible con carcinoma. Más allá de las cuestiones científicas y médicas que creo que ya están aclaradas, habría que decir, no apareció el diario La Nación, creo que hoy tuvo una buena cobertura del caso, está muy bien explicado, con gente de todo tipo de centros médicos y médicos muy serios. Pero yo pensaba, bueno, en esto del relato, digamos, acá no importa, ya está, no importa. ¿Qué pasa con el relato? Esto, como dice Renata, el diccionario para entender el relato. ¿Qué te parece? Y ahí, digamos, me parece que claramente hay una intención de poner al gobierno en una situación de engaño permanente. O sea, todo lo que el gobierno hace, todo lo que el gobierno dice, tiene como objetivo final generar el engaño. ¿No es esta acusación de una especie de populismo barato que el gobierno ejerce y que entonces está basado únicamente en la manipulación de la información y en estrategias informativas para generar el acrecentamiento del poder? A mí me dio realmente impresión cómo alrededor de este evento o de cualquier otro, ¿no?, está todo el tiempo manifestándose esta estrategia. Y decía, me dio impresión ver no solo la situación de la salud, ¿no?, como siempre se le buscó la vuelta, cómo alguien no puede tener un problema de salud como cualquier otro ser mortal, sino que si es la presidenta en realidad no lo tiene, sino que es toda una estrategia para poder compensar lo negativo del partido de Scioli Macri, sino que además cuando se mostraba a la gente, a los militantes haciendo esa vela que hicieron a la noche por la presidenta, se los mostraba también casi como una cosa mística.
religiosa, porque todo el tiempo lo que se intenta mostrar es que este gobierno apela a todos los elementos clásicos del ideario populista negativo, que es lo religioso, lo místico, la invocación a espíritus inexistentes, lo épico, lo heroico, incluso con el tema de la salud, de lo que se acusa es de que la presidenta se pudo haber salvado por un milagro. Entonces, colocar a la presidenta en ese lugar por encima de los mortales, ¿no? Me parece, digamos, que como leí en una nota acá del colega Dante Palma, digamos, la biopolítica nos da herramientas interesantes para analizar esta situación, ¿no? Es como que de lo que se está cuestionando es que si la presidenta obra de este modo con su propia salud, ¿cómo entonces obrará con la salud de la nación? ¿No? Entonces, cuestionando la tergiversación de su propia salud, se acusa al gobierno de estar manipulando la salud de la nación. Ahora, utilizar términos como salud o enfermedad para hablar de la nación ya es directamente, ¿no?, patético. Una especie de silogismo, ¿no? De silogismo barato, ¿no? Sí. De silogismo sin sentido. Pensaba con lo que decía él, que es bicho política más que biopolítica. La biopolítica exige un cierto saber de la biología más o menos consolidado y estable. En este caso, las respuestas de la medicina son obvias, no solo para aquellos que han pasado por una facultad, me incluyo entre ellos, sino para cualquier persona con 2 dedos de frente. Uno siempre sospechó de la condición de socialista del doctor Wiener, empieza a sospechar de la condición de médico realmente. Y además, cómo toda esta gente que se dedica a hacer operaciones todo el tiempo van a pensar que una operación es inevitable, ¿no? Si ellos saben que toda operación es inevitable con la pavada mayor, realmente es impresentable, da vergüenza ajena. Pero además 11 días, digamos, pensar en que se montó toda una mentira, un engaño del 27 de diciembre para que quedara desarmado 11 días después, es decir, el 7 de enero, es ridículo. Realmente es pensar en una perversión de parte del poder que es inadmisible, no sucede ni en las teorías más conspirativas. Algunas plumas tienen unas teorías conspirativas que realmente merecerían otro destino de su calidad literaria, ¿no? Que el periodismo me parece que las limita, entonces terminan ficcionalizando sobre la realidad que se supone que tienen que reflejar. Pero la verdad que, como dice el informe, es una bajeza la forma en que han encarado la información. Me da la sensación también que cualquier cosa que pase, cualquier cosa que suceda siempre va a ser malinterpretada, porque también se dijo, cuando todos nos enteramos que la presidenta podía llegar a tener cáncer, que lo sabía de antes de las elecciones y esperó las elecciones para poder decirlo. Así que cualquiera sea el resultado, siempre se van a parar en la vereda de enfrente. Están construyendo opinión pública, tengo la sensación, esta cosa de que en las sociedades mediatizadas la opinión pública es la opinión de los medios dominantes. Me parece que cayeron en el sinsentido burdo, en este afán de construir opinión pública con manipulación de la información. Yo leía, por ejemplo, hoy en página 12 al director del Hospital Rofo explicando en un recuadro de página 12 que la operación tendría que haberse hecho igual, que el diagnóstico había sido por patólogos que comparan células, miran células, no tienen en sus manos la posibilidad de hacer una histopatología sobre el nódulo, el tumor o lo que fuere, y que recién ahí se descubrió que el diagnóstico era diferente. Pero me parece que esa tendría que ser la información que los medios deberían resaltar, acercarle a la opinión pública información cierta sobre los hechos en ese lenguaje tan críptico además que tiene la medicina. O sea, ninguno de nosotros entiende qué es un carcinoma hasta que no lee o escucha o alguien se lo explica. Me parece que están manipulando de una manera muy burda y muy lineal la información para construir opinión pública. Hay una pregunta, ¿no?, que queda dando vueltas por ahí a cada rato con estas cosas, y es, a ver, se trata de desarticular esta historia del relato. Este muchacho Lanata hace chistes ahora, que le ha dado por un humorismo un poco inmediato también, un poco pobre y triste. Digo, pero ¿cuál es el sentido? Porque se supone que la destrucción de ese relato permitiría leer algún otro. El problema es que no hay otro relato. Es el asunto básico de todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde conduce esto? ¿Hacia dónde conduce el delirio paranoico de Biau permanente, por ejemplo? Digo, ni siquiera eso son capaces de explicar. Y es raro. Claro, yo pensaba, digo, ¿cuál sería el móvil? Digamos, ¿no? Es decir, bueno, supongamos que esto es una estrategia montada y efectivamente, ¿no? Hay una gran conspiración. ¿Para qué? ¿No? Es decir, bueno, yo veía gente en redes sociales que decía, no, esto lo hace en realidad porque ahora va a aumentar el gas.
Claro, pero digo, claro, con ese criterio, digo Macri tendría que operarse, pero varicocele eterna y todo, constante, semanal, tendría que operarse. Digamos, ¿no? Porque una cosa absurda, uno piensa, dice, bueno, aceptemos la conspiración, pero demos el móvil de la conspiración. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿No? ¿Para ocultar qué cosa? Por eso digo, me resulta insólito. Después, también algo que nosotros siempre, digo, desde acá notamos las operaciones de prensa, las verdaderas operaciones, ¿no? También lo que digo, yo siempre veo es que, a su vez, a esto hay que complementarlo con un muy bajo nivel de los periodistas. O sea, digo, que vos en el mismo diario tengas la operación de prensa de Roa, diciendo, podría haberse evitado esto, y después tenga la opinión del que sabe, y dice, no podría haberse evitado, en una página a la otra. Digo, también habla de eso, de una baja calidad del periodista, del editor, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso que no hay que pasarlo por alto. Bueno, vamos a cambiar de tema o no, porque tiene que ver, vamos a ver el debate por las bajas en Plataforma 2012. Crecen las repercusiones por las internas en Plataforma 2012. La polémica entre el grupo de intelectuales de Plataforma 2012 va en ascenso. Ya el mismo día en que publicaron su texto fundacional, varios de los firmantes decidieron abandonar el grupo. Me escribe Norma Yarraca y me comenta de un grupo que se está armando que intenta plantearse como un grupo crítico de respaldo al gobierno, no enfrentar. ¿Cómo de respaldo? Sí, de respaldo, porque hay medidas del gobierno que no se discuten. Yo no coincido con ciertas situaciones de pensamiento hegemónico de este gobierno, lo que no quiere decir que esté en contra de este gobierno popular y de muchas de sus medidas. Cuando yo me entero que está Beatriz Sarlo, automáticamente me borro, me desprendo, no me interesa, yo no estoy en la vereda de Sarlo ni lo estaré nunca. No me interesa estar con alguien que es vocera del diario que avala los genocidios en el país. La prueba está que la inserción de Sarlo, cuando se le pidió la firma a Sarlo, automáticamente varias gente bajó su firma. No solo Norma Yarraca, que fue quien me convocó, sino también Adriana Lestido, la fotógrafa, y algunas otras personalidades del mundo de la cultura. Digo, el problema no es que firme o que no firme Sarlo, el problema es que vos firmes una carta a la cual Sarlo podría suscribir. Uno podría decir, la sacó a mano, pero vos leíste lo que firmaste, ¿no? Digamos, si vos perteneces al movimiento nacional y popular, vos podés suscribir a esto, que efectivamente puede suscribirlo Sarlo, entonces ese es el problema, ¿no? Las peleas no solo quedaron entre el grupo de intelectuales. Veamos cómo La Nación, principal medio promotor de Plataforma 2012, es vapuleado por uno de sus ex integrantes. Tengo entendido que vos sos parte de esa disidencia, quería que nos expliques por qué, qué es lo que pasó. Yo estoy 100% de acuerdo con el contenido de la plataforma. Yo no me fui por Beatriz Sarlo, me fui por una forma de manejar el documento y la posible formación del grupo. Porque indudablemente la gente que había firmado, que le había pedido yo, cuando salió en La Nación el grupo de Beatriz Sarlo, todos me llamaron diciendo, ¿pero qué es esto? Con la foto de ella. La Nación. Intelectuales ponen en marcha un frente alternativo a carta abierta. Quien aparece en la foto de la nota es Beatriz Sarlo. Somos grandes, tenemos entrenamiento en estas cosas. Entonces es así, digamos, con la firma de Beatriz, indudablemente La Nación lo iba a tomar como un documento propio, digamos, lo iba a seguir como un documento propio. Y no era la idea. Tal vez si yo hubiese estado sola firmando, si yo hubiese firmado por mí, digamos, lo hubiese pensado, tal vez me quedaba. Pero el problema es que había un grupo de gente que había firmado por mí que no querían compartir el espacio con una persona que tiene una posición absolutamente clara. Digamos, absolutamente, Beatriz es una persona tan mediática que todos sabemos lo que piensan del pasado, del presente, y ese fue el problema. Para cerrar, hoy Horacio González, integrante de Carta Abierta, respondió en una columna publicada por Página 12 a las críticas propiciadas por el grupo de intelectuales de Plataforma 2012. Texto de Plataforma 2012. Si algo nos define como intelectuales es sostener nuestra capacidad y conciencia crítica y manifestarla, romper el silencio, como paso imprescindible hacia un accionar colectivo y transformador.
No encontramos este ánimo en algunos trabajadores del campo de la cultura, a quienes hemos respetado y queremos seguir respetando, pero que al colocarse como voceros del gobierno han producido una metamorfosis en relación con su historia y su postura crítica. Página 12. Por Horacio González, en respuesta a Plataforma 2012. He leído el documento del Grupo Plataforma y no me satisface enteramente. En primer lugar, se refieren a intelectuales que hemos respetado y queremos seguir respetando. ¿Nosotros? ¿O quiénes otros? Por nuestra parte, creo que nos expresamos por medio de un respeto obligatorio, no monacal, pero sí inmanente a la función, interesante o no, de los opinadores públicos. ¿Por qué entonces les vamos a dar más trabajo a quienes no quieran respetarnos más? O se respeta o se vitupera, en eso estamos todos de acuerdo. No es necesaria ninguna admonición. Efectivamente, tenemos discordancias que deben tratarse en lugares, estilos y momentos adecuados. ¿Entendí bien o la expresión voceros del gobierno no describe tanto una situación que efectivamente ocurre en ciertas funciones del Estado, sino también un atributo despectivo? No somos voceros del gobierno y no parece que el gobierno nos quiera o necesite como voceros. Tiene los propios. Yo creo, digamos, que Carta Abierta, digamos, a muchos de los integrantes han mostrado tremendas dificultades para articular alguna línea de crítica, si no es santiguándose primero, persignándose primero y diciendo gracias. Eso me parece que es un problema serio, porque son representantes de la cultura que yo, digamos, he respetado y respeto. Y me parece que es necesario, digamos, ayudar desde el lugar donde uno está a fomentar un pensamiento crítico. Yo lo que no le perdono, vamos a decir, a la formulación de este manifiesto es que quiera adueñarse de la palabra crítica. Ellos intentan mantener el aura de prestigio del intelectual que no adhiere a nada, del intelectual crítico que se define por crítico por no adherir a nada. Y a mí me parece que a veces la justicia de la crítica consiste en optar, en elegir. Y en este caso, yo creo que, por ejemplo, los intelectuales que participan de estas experiencias conocen estas tradiciones críticas y han optado por lo que consideran que es el antagonismo principal de esta época, que son o los mercados o la política. A ver, vamos a empezar por Dorio. Curioso, bueno, en principio creo que las expresiones de Dante y finalmente de Jorge Alemán, digo, son bastante contundentes, pero yo cuando surgió esto, primero pensé, digo, Plataforma 2012, digo, ¿será algo de Pedraza? Pensé por las plataformas, los ferrocarriles, después pareció que no, porque criticaban algunos asesinatos de estos días, y después digo, también viendo Plataforma, pensé en una novela de Michel Houellebecq también, que habla justamente de la frivolidad de algunas clases que han perdido el rumbo de la historia y esas cosas, parece que no, porque hay muchos que tampoco leen francés. Entonces digo, terminé pensando en aquello de Plataforma 2012, se te rompió la operación, ¿quién te la cose? Digo, no se puede pensar si no fuera de una broma obscena en esto, porque básicamente, como bien decía Dante primero, a ver, el problema es que firme algo, Beatrizarlo, digo, desde un cheque hasta una declaración jurada, digo, allí donde ella esté adhiriendo a algo, evidentemente hay cosas que yo debía haber percibido antes. Ese texto no es inocente, ese texto no es una declaración independiente de ideas, del pensamiento de un grupo de gente que no adhiere al gobierno, sino que es un pensamiento absolutamente marcado por una oposición servil, y es el asunto. Lo que decía Jorge, el pensamiento crítico, ¿no? A ver, se supone que si hay un régimen que ordena que sus adherentes digan siempre que sí, ¿sí? Esta opinión estólida, esta opinión inmodificable es lo que elimina el pensamiento crítico de esa gente. Ahora, si hay otro régimen u otra cosa que indica que siempre digan que no, ¿frente a qué estamos? Y no es verdad lo que se dice de Carta Abierta, igual que no es verdad lo que se dice de muchos de los que adherimos, bueno, hay algunos que venimos adhiriendo desde la época del Grupo Calafate a este modelo, no tenemos perdón de Dios ni redención alguna, pero digo, muchas de las opiniones que se han ido sumando, digo, son realmente opiniones de gente que ha tenido la nobleza, la altura y el coraje, además el coraje cívico de postular, decir, yo estuve equivocado y ahora estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Víctor Hugo Morales creo que es un ejemplo paradigmático de esto. Mira, Barragán, yo viajo por el interior muchísimo, es el 4º año que estoy en Café Cultura y he tenido estas lecturas de gente, digamos,